leemos entonces en el capítulo 2 y verso 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, paremos ahí. Aquí Pablo va a hablar a los tesalonicenses de estos dos acontecimientos. Aquí está hablando del primero. Dice la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todos, la mayoría, cuando oímos hablar de la venida del Señor Jesucristo, inmediatamente pensamos en la segunda venida del Señor Jesucristo, cuando Él venga a tomar los reinos de la tierra. Pero este no es ese acontecimiento, ya que dice, cuando dice aquí la venida, también se refiere a otro acontecimiento, porque esta palabra que aquí se tradujo por la venida es la parusía, o sea, es la aparición del Señor Jesucristo. ¿Y cuál es esta aparición del Señor Jesucristo? Pues es la que nos describe Primera Tesalonicenses cuando nos habló de que el Señor iba a venir con sus ángeles, iba a venir en los aires, y que de ahí con voz de mando y con trompeta de Dios iba a llamar a sus santos. Primero, a resucitar los que están muertos, y segundo, a transformar los que estén vivos, y juntos todos subir a las nubes, dice, al encuentro de nuestro Señor. Es decir, esta es la aparición del Señor, la venida del Señor, pero a las nubes, para venir a traer a su pueblo antes de los acontecimientos que van a continuar a este glorioso suceso, que se llama en la palabra de Dios como el arrebatamiento de la iglesia. Es decir, que el Señor se va a llevar a su pueblo en primer lugar antes de que comiencen los acontecimientos tremendos que se conocen como los 7 años de la gran tribulación. Y también lo que a continuación este verso 1 del capítulo 2 nos enseña, nos confirma esto que estamos diciendo. Dice, con respecto, repito, a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Aquí vemos entonces cuál es el objetivo de este aparecimiento, de esta venida a los aires del Señor Jesucristo, nuestra reunión con Él. Entonces, continuamos con el estudio, ya dejando establecido que aquí en el verso 1 nos ha hablado de el arrebatamiento de la iglesia del Señor Jesucristo. Y luego dice, os instamos, hermanos, a que no os dejéis perturbar fácilmente en vuestra manera de pensar. Es decir, Pablo estaba escribiendo esto porque habían perturbado a los hermanos de Tesalónica enseñándoles cosas que no eran ciertas. ¿Qué era esto? Continuemos leyendo. No os dejéis perturbar fácilmente, ni os alarméis. Quiere decir que lo que les habían enseñado era cosa de alarma, era cosa de realmente de preocuparse. ¿Por qué? Continuemos aquí. Dice, no os dejéis perturbar fácilmente en vuestra manera de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por epístola como de nosotros. Es decir, si un espíritu les habla, no se dejen perturbar si les está enseñando otra cosa. Si alguien trae una palabra, una profecía, un mensaje,
que les enseña cosa diferente de lo que yo les enseñé, dice Pablo, tampoco la atiendan. Ni por epístola, igual, ninguna carta, aunque sea por escrito, ¿verdad? Que la hubieran enviado a algún falso apóstol. Dice entonces, en el sentido, este es entonces lo que se les estaba enseñando, en el sentido de que el día del Señor ha llegado, dice esta versión de la palabra de Dios, pero el original en griego no dice así, sino que dice que el día del Señor ya sucedió o ya es ahora. Es decir, primero entendamos qué es el día del Señor en este verso número 2. El día del Señor se entiende como los 7 años de la gran tribulación. También se le llama el día de la ira de Jehová. Entonces, a eso se refería esta enseñanza falsa que ahora está Pablo echando por un lado, que ya todos los cristianos de la tierra, y principalmente en este caso los de Tesalónica, ya estaban en la gran tribulación, ¿verdad? ¿Cómo no se iban entonces a alarmar si eso significaba para ellos que el Señor ya había venido en su parucía, es decir, en su aparición, para arrebatar a la iglesia? Es decir, que ellos se habían quedado a la gran tribulación. ¿Cómo no iba a ser eso entonces motivo de alarma? Como le pasó a un hermano hace algunos años, comentaba que él se despertó en la madrugada y ya no me acuerdo por qué razón, si él recibió esa impresión o alguien le habló espiritualmente, y entonces él creía que ya el arrebatamiento de la iglesia se había dado. Y era una angustia que no hallaba, como era para amanecer día domingo, no hallaba la hora de que llegara la hora del servicio dominical, las 9 de la mañana, para que él confirmara aquello con los hermanos que tal vez también se hubieran quedado según él. Cuando llegó y todo se aclaró, pues fue gran dicha para él. Seguramente esta carta, esta epístola también fue gran bendición para estos hermanos de Tesalónica al aclararles este punto. Entonces, aquí el día del Señor entendemos que son los 7 años de la gran tribulación. ¿Qué significaba esto entonces? Que el arrebatamiento de la iglesia iba a suceder antes de que comenzara la gran tribulación. Esto está claro aquí en esta segunda epístola a los tesalonicenses. Entonces, no sé por qué aún ahora en la actualidad muchos están enseñando que ya el día del Señor, es decir, que ya estamos en la gran tribulación por cosas que están sucediendo, tal vez tremendas o tal vez diferentes sobre el mundo o sobre muchos países. Pero no es así, porque realmente estos acontecimientos no se dejaron por parte del Señor Jesucristo en el aire, sino que claramente Él definió no solo eventos, desgracias, como las descritas en Mateo capítulo 24, de todas las pestes, guerras, rumores de guerras, muchos sucesos que están contenidos en el periodo previo a este periodo de la gran tribulación o día del Señor, llamado principio de dolores. Entonces, además de eso, los descritos ahí en Mateo 24, también el Señor nos enseña otras cosas relacionadas
con estos días previos a que se inicie la gran tribulación. Veamos entonces un poco de ellos. Dice, verso 3, que nadie os engañe en ninguna manera. Y aquí nos va a dar un dato muy importante para que nosotros estemos apercibidos que la gran tribulación no va a comenzar, sino que hasta que se den estos acontecimientos. Dice, porque no vendrá, es decir, no vendrá el Señor Jesucristo por su iglesia para arrebatar a su pueblo, sin que antes venga, dice. ¿Quién? Venga la apostasía y sea manifestado el hombre de la iniquidad, el hijo de la perdición. ¿Quién es este personaje? Porque es un personaje. Aunque muchos los confunden las palabras usadas por Pablo para describir a este personaje, como son estas palabras de apostasía. Pues Pablo le dice apóstata al que va a venir. Por eso dice que va a venir la apostasía antes. ¿Y por qué? Porque se está refiriendo al anticristo, que va a venir antes de que comience la gran tribulación. Entonces dice acá que va a venir antes el anticristo. ¿Y por qué le llama apóstata o apostasía? Porque como el anticristo va a ser un judío y lo van a recibir como el Mesías, siendo el anticristo, y va a gobernar sobre el pueblo de Israel a partir de que venga, entonces indudablemente va a ser un miembro del pueblo de Israel con credenciales bien calificadas, así como están haciendo actualmente, que para que sean considerados en el sacerdocio de Aarón, para que se reinicien otra vez los sacrificios en el templo, que ya muy pronto van a ser reedificados. Entonces es necesario que ellos demuestren, primero, que son israelitas, segundo, que son de la tribu de Leví. ¿Y cómo van a hacer eso? Pues a través del examen de ADN. Entonces, ¿cómo no va a hacer entonces que lo van a recibir como el Mesías prometido a Israel, con exámenes o con evidencias inclusive de ADN, que es un judío? Entonces por eso Pablo le llama la apostasía. Y luego ya califica su naturaleza malvada, dice, y se ha manifestado el hombre de la iniquidad, que es el mismo, ¿verdad? Le llama con tres nombres entonces. También dice el hijo de la perdición, porque indudablemente este anticristo, siendo un instrumento de Satanás, está condenado desde antes de la fundación del mundo. Entonces estamos claros de que cuando venga, estamos claros de que antes de que comience la gran tribulación, va a aparecer el anticristo. Se va a sentar en el templo, como vamos a leer aquí, en el templo reconstruido de Salomón, como dice, el cual se opone y se levanta, dice el verso 4, contra todo lo que es llamado Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de sentarse en el santuario de Dios, proclamando que Él mismo es Dios. Pues este santuario de Dios, siendo que se está hablando de un gobernante judío, apóstata de la religión judía, y siendo que se está hablando entonces de este gobernante, no puede ser otro santuario de Dios que el templo de Salomón reconstruido, donde el Señor lo va a llegar a destruir con el espíritu de su boca, dice, con el resplandor de su venida. Esto va a ser, pero hasta
el final de los 7 años de la gran tribulación. Entonces ahí tenemos otra señal. Antes de que el pueblo parta con su Señor, que sea arrebatado al cielo, van a reconstruir el templo de Salomón. Y vamos a ver al anticristo sentado diciendo que Él es Dios. Y los judíos felices porque van a decir que ya recibieron a su Mesías. Todos esos acontecimientos nos van a dar la certeza realmente de lo que está por venir, que es el arrebatamiento de la iglesia. Luego Pablo dice a partir del verso 5 aquí, les recuerda que Él les ha enseñado. Dice, ¿no recordáis que estando todavía con vosotros os decía estas cosas? Es decir, se las está recordando nada más. Y ahora sabéis lo que lo detiene, a fin de que sea revelado en el tiempo suyo. Sigue hablando del anticristo y dice que solamente no ha venido, solamente no se ha manifestado porque hay alguien que detiene esa manifestación. Muchos han pensado y han dicho a través de los años, especialmente ya en los últimos años, se ha oído que dicen que muchos son los que detienen esto, ¿verdad? La venida del anticristo. Unos han dicho que es la Unión Soviética, o cuando todavía existía la Unión Soviética, o que el gobernante tal o cual. Pero ¿quién es capaz de detener la obra de Satanás si éste es enviado precisamente con poderes de Satanás? ¿Verdad? Como podemos leer aquí, dice en el verso 9, su advenimiento es por obra de Satanás, dice, con toda clase de poder y señales milagrosas y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que perecen en pago de no haber acogido el amor de la verdad para ser salvos. Decía entonces, no hay nadie que lo pueda detener si no es el poder de Dios. Entonces, a lo que Pablo se refiere aquí, que está deteniendo aún ahora el aparecimiento del anticristo, es al poder del Espíritu Santo, que lo que está todavía sosteniendo lo que Pablo llama el misterio de la iniquidad, es decir, de el aparecimiento de este inicuo u hombre de iniquidad. Entonces, lo único que lo detiene es precisamente el Espíritu de Dios, que está deteniendo ese acontecimiento, así como detiene o permite Dios Espíritu Santo que pasen acontecimientos mundiales o nacionales para las naciones o personales para las personas. El Espíritu de Dios, siendo Dios mismo, es el único pues que puede estar deteniendo el desencadenamiento de estos hechos diabólicos del final de los tiempos. Entonces dice, continuemos aquí. Y entonces dice, porque dice hasta, solo hay quien al presente lo detiene. Y por cierto, la palabra es muy significativa, hay quien. O sea, se refiere a una persona. Y el Espíritu de Dios es la única persona de la divinidad que puede detener esto, porque es el que todo lo controla sobre la tierra. Hasta dice que desaparezca de en medio. Pero no quiere decir que Dios va a retirar su presencia de toda la tierra.
porque cuando si retirara toda su presencia de la tierra, es una destrucción total. Eso quiere decir que va a desaparecer, o va a quitar el Señor su autoridad, su control de esta situación relacionada con los poderes de las tinieblas que van a comenzar a manifestarse y a desbocarse sobre la tierra, primero con la venida del anticristo y ya a la mitad de la gran tribulación con la venida del último gobernante mundial, que es la bestia. Entonces el Espíritu Santo quita su poder sobre eso para permitir que venga todo lo que está relacionado con estos gobernantes de los últimos tiempos. Y el verso 8 dice, ¿cuál va a ser el fin de este inicuo? Y entonces será revelado el inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con la manifestación de su venida. El Señor Jesucristo, cuando venga, que va a ser al final de los 7 años de la gran tribulación, lo primero que va a hacer es destruir a este inicuo, a este apóstata, a este hijo de perdición. Es lo primero que va a hacer con el espíritu de su boca, dice. Pero aquí también nos aclara todo en relación con las dos palabras. La que vimos al principio, relacionada con su venida, que es la parusía, y la segunda venida, que es la que aquí está hablando. Dice, y destruirá con la manifestación de su venida. Aquí sí es su venida, no a las nubes, sino a la tierra, a tomar control de la tierra al final de la gran tribulación. Luego continúa hablando en el verso 10, dice, y con todo engaño de iniquidad para los que perecen, en pago de no haber acogido el amor de la verdad para ser salvos. Este mensajero de Satanás, el anticristo, va a tener todo poder y todo a su favor para que lo crean, para que crean que verdaderamente es el Mesías. No solo los judíos, sino que todos aquellos que ahora no creen que el Señor Jesucristo es el Mesías, es el Hijo de Dios que vino a morir por los pecados del mundo, por todos aquellos que confiemos en Él y le entreguemos nuestra vida para ser rescatados antes de que todas estas cosas sucedan. Entonces todos aquellos están perdiendo, todos aquellos que hoy no crean en el Señor Jesucristo están perdiendo la oportunidad. Y veamos que por no creer en el verdadero Mesías, como el Señor Jesucristo mismo lo dijo, yo que vengo en nombre de mi Padre, a mí no me creéis, pero otros vendrán en su nombre y a esos sí les vais a creer. Entonces acá se cumple eso que el Señor profetizó en ese tiempo. Vea la paradoja, no le creen al verdadero ahora y le van a creer al falso cuando venga. Qué terrible, ¿verdad? Y eso es lo que le pasa al hombre. Cuando oye la palabra de Dios, la palabra del Evangelio, la palabra de salvación, del pacto de la sangre derramada de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, y no la creen. Y dicen, no, ese es un cuento sanguinario. No, esas cosas son cosas antiguas, escritas en un libro que ya está pasado de moda, etcétera, etcétera. Cuando vengan el engañador, cuando venga el anticristo, entonces sí van a creer en él. Qué cosa, ¿verdad?
Entonces dice, por esto Dios les envía una influencia de engaño, dice el verso 11, para que crean en la mentira. Es lo que estamos hablando. Y veamos que Dios mismo es el que provoca o produce este engaño. Así como nos describe la palabra de Dios también en el Antiguo Testamento, cuando Él quiso que aquel rey de Israel cayera y muriera, se dice que llegó un espíritu delante de él y le dijo que él iba a producir, iba a ser espíritu de mentir en la boca de todos los falsos profetas de aquel rey, para que fuera engañado, fuera a la guerra y ahí muriera. Igual sucede aquí con este acontecimiento final. Por eso es que todos aquellos que no creen en el Señor Jesucristo se están poniendo al borde del abismo, porque siendo el Señor Jesucristo al que se le ha dado todo poder, toda autoridad, todo juicio, ya que a Él le pertenece todo lo visible y lo invisible, y Él está arriba de toda potestad, de todo principado, de todo gobernador de las tinieblas. Entonces Él tiene toda la autoridad. Además de todo eso, de ese poder y de esa autoridad, Él vino a hacer la obra redentora en la cruz del Calvario, enviado por el Padre, y el que no reciba ese mensaje y no lo crea, ha hecho mentiroso al Padre, que fue el que lo envió, y ha declarado que no le importa el sacrificio del Hijo de Dios hecho por Él. Y Él ha escogido salvarse por otro medio. ¿Por qué medio? Por el medio de las religiones, tal vez. Por el medio, tal vez, de las religiones falsas. Por medio también de las buenas obras, de hacerse un filántropo, de hacerse un buen hombre, de hacer muchos sacrificios, de flagelarse cada día de su vida, etcétera, etcétera. Él ha escogido. Y al final, cuando se presente delante del Dios Todopoderoso, verá que fue engañado por su mismo corazón. Fue engañado por su mismo corazón, creyó en la mentira como estos y va a sufrir juicio y condena de eterna perdición en el infierno. Como dice el verso 12, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la justicia. Y aquí habla directamente del juicio, ¿verdad? Todos aquellos que no crean en el Señor Jesucristo van a ser juzgados. Y ese juicio va a ser en su momento, mucho tiempo después de estos acontecimientos que estamos describiendo. Y van a ser juzgados, como el libro de Apocalipsis dice, conforme el libro de las obras. Y ahí dice, va a estar también el libro de la vida. ¿Para qué? El libro de la vida es solo para chequear que no están ahí y que no les corresponde entonces la vida eterna con Dios, porque no están en el libro de la vida. Luego de eso, a ver el libro de las obras, y ahí van a estar descritas sus obras. ¿Y quién se va a salvar por sus buenas obras? Ni el mejor de los hombres que haya vivido en la tierra, ni la mejor de las mujeres que haya vivido en la tierra, tienen buenas obras
capaces de abrirle la puerta del cielo. ¿Por qué? En primer lugar, porque Dios declara tajantemente el estado o el corazón de todos aquellos hombres y mujeres sin Dios. No hay uno bueno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Sepulcro abierto es su garganta, veneno de áspida hay debajo de su lengua. Con ese veredicto, imagínense cómo van a hacer esas obras. Si en general nos juzgara Dios a todos por las obras, nos avergonzaríamos, no de nuestras malas obras, eso es evidente, sino de las buenas obras que creímos haber hecho. Porque Dios dice que las obras de aquellos que no son de Él, que no han sido limpios, son como trapo de inmundicia, las mejores obras. De manera que todos estos van a ser juzgados para condenación, porque no hay solución para ellos. Quiere decir que los hijos de Dios, los que creemos en el Señor Jesucristo, no vamos a ser juzgados. Ya fuimos juzgados. Aleluya. Todos los hijos de Dios ya fuimos juzgados. Todos los creyentes en el Señor Jesucristo y que hemos recibido su sacrificio hecho en la cruz y su sangre derramada en la cruz para limpieza y perfeccionamiento de nuestra vida, ya fuimos juzgados. ¿Cuándo? Cuando Cristo fue juzgado y castigado en la cruz del Calvario en sustitución nuestra. Aleluya, gloria a Dios. Es cierto, también tenemos un juicio que es otro juicio diferente, porque este juicio que hemos hablado de todos los impíos de todos los tiempos es el juicio ante el trono blanco de Dios Padre. Pero el juicio que nosotros como cristianos vamos a afrontar es el juicio ante el tribunal de Cristo. Pero ese juicio es de las obras que nosotros hagamos como cristianos sobre la tierra, y va a ser para que las obras que hayamos hecho dignas para Él permanezcan después de ser probadas por el fuego, y que las otras sean destruidas, y conforme las que hayan quedado vamos a recibir los galardones eternos cuando el reino de nuestro Señor Jesucristo sea inaugurado y nosotros, los que hemos creído, formantes del sacerdocio real de nuestro Señor Jesucristo, formemos parte de ese cuerpo sacerdotal. Aleluya. Glorioso es todo esto. Acompáñanos usted en el siguiente estudio de esta segunda carta a los tesalonicenses, que está maravillosa. Que Dios lo bendiga. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.